Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que se encuentren aquí con nosotros en este programa donde vamos a realizar el repaso de la lección para el 11 de julio del 2020 que se titula El poder del testimonio personal. Así que les invito a que para comenzar este repaso inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este día te damos gracias porque nos has bendecido demasiado y ahora que vamos a empezar este repaso de la lección, tú puedas ser el director y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder estudiarlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues comenzamos con el versículo que se encuentra en Hechos 4:20 y dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y resulta que hay un poder inusual en el testimonio personal. Resulta que precisamente lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, la manera en la que Dios ha actuado, es la forma en la que nosotros vamos a hablar a los demás. Es muy diferente cuando hablamos de la vida de otra persona a cuando hablamos de nuestra propia vida, puesto que pues no cualquier persona puede refutar lo que he realmente vivido. Entonces, con este pensamiento comenzamos el estudio de esta semana. El poder del testimonio personal nos dice que aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas como la del apóstol Pablo, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez la preciosidad de Jesús. Y es este el testigo que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Así que probablemente no tengamos una historia tan asombrosa o aparentemente pues sobrenatural, pero nuestro testimonio nunca se va a saber cuándo va a ser de bendición para otras personas. Así que vamos a comenzar con la parte del domingo. Y se titula Los testigos menos pensados. Y les invito a que vayamos a Marcos 5 del 15 al 20. Marcos 5 cuenta la historia del endemoniado gadareno. Era una persona, un hombre que pues estaba poseído por estos demonios. Se encontraba en esta región de Gadara, donde pues constantemente la gente que pasaba veía y pues tenía miedo por su comportamiento violento. Una persona que estaba en condiciones muy deplorables, no estaba pues en su cordura, y cada vez que las personas pues iban a ese lugar, ya conocían que este hombre pues se encontraba en esa situación. Y entonces la historia sigue diciendo que Jesús llega a ese lugar y cura a este hombre, sana a este hombre porque ve que en él hay más. Él puede dar más, él puede llegar a ser una persona mejor, que precisamente es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Ve que podemos ser una persona mucho mejor y que podemos llegar a ser pues restaurados con su poder. Entonces sana a este hombre y la historia continúa en el versículo 15. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentando por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este personaje era muy conocido y cuando las personas encontraron la nueva situación en la que se encontraba, tuvieron miedo. Entonces comenzaron a rogarle pues, a Jesús que se alejara de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, pues vemos que el pueblo, al ver toda esta situación de manera tan repentina, pues se asusta y corre a Jesús de ese lugar prácticamente. El endemoniado quiso seguir a Jesús, pero Jesús, al no poder hacer más en ese lugar, pues le encomienda una misión. Ahora te toca a ti el poder ir a esta región, la región de Decápolis,
y testificar lo que he obrado en tu vida. Y dice aquí en el 5:20, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Jesús no pudo quedarse más tiempo en ese lugar, pero pues este personaje pues ahí vivía, y quién más preparado, quién más que él para poder dar este testimonio. Entonces, los testigos menos pensados son las personas que Dios utiliza porque son cambiados por su gracia para marcar una diferencia. Y los dejamos con la pregunta de hoy: ¿cuál es tu historia? ¿Qué cosa Dios ha hecho por ti? ¿Cómo ha obrado Dios en tu vida? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué puedo yo contar, compartir en mi zona, en mi ciudad, para dar a entender que Dios ha realmente hecho un milagro? Así que reflexionemos, estudiemos y que Dios los bendiga. Continuando con el repaso de nuestra escuela sabáticas, llegamos al día lunes. Este día lleva por título Proclamando al Cristo resucitado. Este día está basado en el libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 11. En el versículo 1 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Sabemos que estas mujeres estaban muy tristes por lo que había acontecido. Ellas recordaban cómo Jesús había sido crucificado, cómo había sido golpeado, incluso escupido. Entonces esas mujeres iban al sepulcro, pero cuando llegan se llevan una gran sorpresa: la tumba estaba vacía. Sin embargo, vemos que un ángel se le aparece. En el versículo 6 dice que el ángel les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Vemos entonces que aquí la tumba estaba vacía, Jesús no estaba. En el versículo 9 nos menciona donde Jesús se le aparece a María Magdalena y ella se pone muy feliz al ver que Jesús, el maestro, había resucitado, y ella no podía callar esa grande noticia. ¿Y qué es lo que hace? Ella va y le dice a los demás que Jesús había sido resucitado. Ella corrió a contar la historia, que Cristo estaba vivo. Después de esto, vemos que a las personas que ella les dijo esta grande noticia, no le creyeron. Entonces aquí nos deja una gran enseñanza, que en muchas ocasiones cuando nosotros vayamos a decirles a otras personas esas buenas nuevas de un Cristo resucitado y pronto a venir, hay muchas personas que no las van a aceptar. Sin embargo, no podemos callarlo, hay que seguirlo diciendo. Quiero dejarles con una pregunta para que ustedes puedan reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Qué cosas positivas puedes sacar de este aprendizaje? Y algo muy importante, que a pesar de que te rechacen, habrá personas en las que esta semilla que siembres sí brotará. Les invitamos a que continúen estudiando la escuela sabática. La lección de hoy se titula Las vidas transformadas marcan la diferencia. Les invito a que leamos Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y reconocían que habían estado con Jesús. La lección nos habla de Juan y de Pedro, que eran unos pescadores
que tenían un carácter incontrolable, un temperamento incontrolable, que sus estudios eran básicos y que por ser pescadores tenían mala reputación. Los veían como personas malas. Pero un día ellos dejaron que Jesús entrara a sus vidas y los transformara. Jesús, con su gracia, los convirtió en mejores personas y las personas a su alrededor se dieron cuenta del cambio que había, que eran mejores personas. Y aparte, ellos sanaron a una persona que era coja, que no tenía un pie, le regresaron su pie. Y las personas se admiraban del milagro que estaban viendo porque no podían creer que ellos habían cambiado y curado a alguien en el nombre de Jesús. Y dice, los líderes religiosos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. El hombre sanado del pie estaba junto delante de ellos. ¿Pero qué pasó? Los líderes, aunque reconocían que había un milagro, no cambiaron su actitud y mandaron amenazar a Pedro y a Juan para que no divulgaran lo que habían visto del milagro que se había demostrado. Pero Juan y Pedro no retrocedieron en su testificación. Les invito a que leamos el versículo 20 que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La lección nos invita a que dejemos que el Señor entre en nosotros, que realmente dejemos que el Señor actúe sobre nosotros, que dejamos que Él nos transforme. Él va a hacer que nuestros deseos del mundo, que nuestras actitudes del mundo se vayan para convertirnos en mejores personas. Y cuando nosotros seamos realmente transformados por su palabra, las personas se darán cuenta que hay un cambio en nosotros, que hay algo superior a nosotros que nos ha cambiado. Y esas personas, al darse cuenta, acudirán a Jesús porque se darán cuenta que hay mejores cosas y podemos ser mejores personas. Entonces, les invito a que reflexionen, a que piensen si queremos o no queremos que Jesús entre, porque Jesús nos puede cambiar. Continuando con nuestra lección del miércoles, que se titula Compartir nuestra experiencia. En Hechos 26 aparece el apóstol Pablo compadeciéndose con el rey Agripa y dando su testimonio de su vida, de cuando perseguía a los seguidores de Jesús y también cuando fue convertido camino a Damasco. Cuando Pablo se convirtió en el camino, nuestro Señor le habló y le dijo, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Compartir nuestra fe es siempre una actividad, es dinámico para nosotros. Cuenta la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará en nuestro futuro. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él, de cómo Él ha convertido nuestras vidas y cómo lo sigue haciendo. Por ejemplo, en mi vida ha pasado muchas cosas y el Señor siempre me ha ayudado a salir de esos lugares donde no he querido estar. Siempre ha estado apoyándome y pues es una forma de compartir mi fe. Ahora les invito a que ustedes también lo hagan. Y al igual que reflexionen en esta pregunta, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor día a día, sentir su realidad y su bondad y poder día a día? Muy bien, bueno, retomando el tema del rey Agripa y Pablo, como lo vimos el miércoles, debemos notar que el testimonio personal es muy poderoso. Cuando Pablo se entrevista con el rey Agripa y le cuenta su forma en que él fue convertido, él hace un llamado al rey. Si nosotros leemos Hechos 26:3, sabemos que el rey Agripa era un experto en las costumbres
y las controversias judías. Él conocía la forma en que los judíos se comportaban, creía, y todo lo que tenía que ver con su cultura, el rey los conocía. Por lo tanto, conocía la forma en que Pablo se desarrollaba como judío. Pero le pide atentamente al rey que le escuche con atención. Y entonces, aunque Pablo a estas alturas ya estaba cansado de sus viajes misioneros, ya era un anciano, lleno del poder del Espíritu Santo, hace el mayor mensaje, el mayor testimonio que le puedo dar a un funcionario de aquel entonces. Y con ese poder del Espíritu Santo, Pablo presenta su modelo de conversión. Y entonces el rey, mientras él iba escuchando, mientras él iba viendo cómo Pablo expresaba qué es lo que Dios había hecho con él, entonces el rey empieza a reflexionar a tal punto que él casi se ve convencido. Y en sus palabras es: por poco y me persuades, por poco y me convenzo. En contraste, podemos ver que Pablo estaba lleno de fe, estaba comprometido con la verdad y firme en la defensa de la justicia. Y de la misma manera nosotros debemos tomar nuestra fe, nuestra certeza, nuestro compromiso en la defensa de la verdad para poder ir con otros y presentarles ese testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde Jesús nos sacó, así como lo hemos venido repitiendo durante en estos días, en este estudio, ¿verdad? Nos pudo haber sacado de la peor situación, pero nos rescató, nos amó, nos perdonó, y ahora, por amor a lo que Jesús ha hecho por nosotros, debemos testificar con nuestra prudencia, con nuestras acciones, con nuestras palabras, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Al igual que Pablo, en esta conversación con el rey Agripa, nosotros deberíamos contarle a la gente lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y el rey estuvo a un paso de ser un rey impío, movido para transformar su vida. El rey Agripa estuvo a punto de recibir la gracia de Dios. Él estaba convencido, pero tal vez le faltó ese paso de fe. Y cuando nosotros prediquemos de nuestro testimonio, tal vez nos encontremos con personas que les faltará un paso. Pero el día de mañana encontrarás una que va a tomar ese paso y tu testimonio habrá valido la pena. Entonces, queremos hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué impresión da el testimonio de tu vida a otras personas? ¿Es bueno ese testimonio? ¿O ese testimonio es malo? Porque nuestro deseo es que nuestro testimonio como hijos de Cristo, como hijos de Dios, sea un testimonio en defensa de la verdad, sea un testimonio de fe que sorprenda incluso a los impíos. En el transcurso de esta semana hemos aprendido que nuestras propias vivencias pueden ayudar a testificar a las demás personas. Y creo que todos en el estudio de esta lección pues hemos generado algunos comentarios que decir, y es por eso que en este momento vamos a dialogar. Así que nos gustaría que ustedes en sus hogares, si tienen a sus amigos, a su familia, pues también puedan tomar este momento para hacer las mismas reflexiones que nosotros vamos a tener. Isaura, ¿cómo estás hoy? Muy bien, José, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con una cita de Elena de White. ¿Qué te parece si la leemos? Claro. Está en la lección, en la parte del viernes. Dice: el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el evangelio sería eficaz solo en la medida que fuera proclamado por corazones encendidos
y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Qué grandiosa promesa, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, pues vamos a comenzar el diálogo. ¿Qué te parece? Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? Yo considero, como vimos a lo largo de la lección de esta semana, porque es diferente cuando nosotros contamos la vivencia de alguien más, la experiencia de alguien más, a cuando yo cuento mi experiencia con Dios, cómo Dios transformó mi vida. Es difícil que alguien pueda contradecir lo que yo misma he vivido. De esa manera, ¿verdad? Porque pues al final es una historia, es tu historia de vida. Cuando en la primaria nos ponían a hacer que la autobiografía y tenías que poner que si habías participado en algún concurso, bueno, tus papás, tus hermanos, cuántos años tenías. Entonces, ibas a poner qué es lo que marca tu vida, qué experiencias, quizá si a los 3 años, 6 años nos caímos, ¿no? Y nos raspamos, nos hicimos alguna herida, bueno, pues es una vivencia que nos dejó una cicatriz y nos dejó marcados. Claro, así es. Me gustaría ahora realizarte una pregunta. Dice, ¿cómo han impactado los testimonios de las demás personas en tu propia experiencia? Es muy interesante esa pregunta porque pues realmente debemos saber si nuestro testimonio está haciendo efecto en los demás. Entonces yo podría dar un ejemplo. En una ocasión llegó a visitarme un muchacho que está estudiando teología y este muchacho yo lo conocía porque en la escuela donde yo asistía era muy rebelde, a mi parecer y creo que al parecer de muchas personas. Entonces fue impactante para mí poder ver a este muchacho que llega a mi casa, ora por mí, ora por mi familia, me lee una porción de la Biblia y quizá no puse tanta atención en el texto que me leyó o el mensaje que trajo esa tarde, pero el testimonio que a mí me dejó esa persona fue que yo lo había visto en otra situación, con otro comportamiento, con otra forma de hablar, pero cuando llegó a mi hogar ese día y ver que una persona que en algún momento había tenido pues un mal comportamiento, ahora estaba entregando su vida completamente a Dios, eso habló más y ayudó a mí a entender que realmente sí, Dios está obrando en nuestros corazones. Así es, y como vimos también, cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, no es para convencer a las demás personas, porque quien nos va a convencer es el Espíritu Santo. Nuestro deber solamente es ir y hablarles, ¿no? Exactamente, pues nosotros tenemos que contar esa experiencia. Pero entonces las experiencias que nosotros tenemos pues son las que vamos a contar. ¿Y qué tan importante entonces es mantener nuestra relación diaria con Dios al momento de dar nuestro testimonio para nuestra propia fe personal? Yo veo que porque a medida que nosotros estemos con Dios, nosotros vamos a reflejar el carácter de Dios como consecuencia de pasar tiempo con Él. Es como este ejemplo, ¿no? De la luna y el sol. La luna refleja al sol, pero al final no tiene luz propia, ¿no? Entonces creo que sucede lo mismo con nosotros. Nosotros reflejamos el carácter de Dios y por eso es importante que pasemos tiempo con Dios orando, estudiando y también cantando. Exactamente. Día con día vamos fortaleciendo nuestra comunión y eso nos va ayudando también a entender cómo Dios es que obra en nuestras vidas. Claro. Una pregunta más me gustaría hacerte, Josué. Claro. Dice, ¿por qué una vida santa es una parte tan importante de nuestro testimonio? Bueno, pues como vimos a lo largo de esta semana, ¿verdad? Creo que nuestro testimonio tiene que estar acorde a nuestro estilo de vida. Si bien todos los días estamos en la presencia de Dios, pues yo no creo que reflejemos alguna otra cosa, ¿verdad? Claro. El que es profesional, el que estudia una carrera,
cuando terminas un grado académico, podrán venir el día que sea y tú vas a seguir haciendo tu trabajo, ¿verdad? Porque para eso te preparaste. Tú sabes. Pero si realmente solo un día estudiaste, fingiste, pero ya después vienen a preguntarte y no sabes, bueno, pues es porque realmente no te preparaste, no estás preparándote todos los días. Entonces, pues yo creo que es así, o sea, la vida santa es la comunión que uno tiene con Dios, y es un estilo de vida, más que prepararse un día, 2 días, 3 días, estudiar, es todos los días, y en cualquier momento que se presente, tú estás preparado. Claro. Entonces, pues todos tenemos una historia que contar, y todos compartimos lo que Cristo hace en nuestras vidas. Entonces, esta pregunta es para ti, para mí y para todos nuestros amigos. ¿Qué diferencia produce Jesús en tu vida? Si no tuvieras a Jesús en tu vida, ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todos los que seguimos a Jesús, sin duda, mostramos una gran diferencia, o vemos una gran diferencia al estar con Él y al estar lejos de Él, porque nosotros somos su creación y hay una necesidad siempre de buscarlo. He escuchado a las personas que no están dentro de la iglesia quizá, o siguiendo a Jesús, cómo ellos sienten un vacío. Podrán tener trabajo, casas, una hermosa familia, pero siempre hay un vacío. Pero sabemos que ese vacío solamente lo llena Jesús en nuestra vida. Yo considero que si Jesús no estuviera en mi vida, o si yo no me hubiera acercado a Jesús, porque sabemos que Jesús siempre está disponible para nosotros, amén, ese vacío, ese lugar estuviera vacío. Ese lugar, se sentiría, pues, claro, se sentiría que algo nos falta. Jesús es necesario, Jesús es vida. Muchas personas, tú en tu trabajo, pues has encontrado personas que tienen problemas de adicciones, y pues es algo que nosotros vivimos el día de hoy. No nos gustaría que todas las personas fueran sanas, pero personas que sufren adicciones y no pueden dejarlo tan fácilmente, necesitan ayuda de una persona. Y así como hay profesionales que pues nos ayudan a salir de ciertas cosas, quizá no son drogas, pero a veces necesitamos, por ejemplo, si tenemos problemas alimenticios, vamos con un nutriólogo, nos ayuda, pues creo que todos necesitamos a alguien que nos ayude, y a final de cuentas esa persona que nos va a ayudar es Jesús. Claro. Es el que nos hace falta. Así es. ¿Qué te parece si para concluir hacemos una oración? Invitamos también a los que nos escuchan, a los que nos ven, que inclinen el rostro, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Padre, a lo largo de esta semana tú nos has hablado y nos has recordado la importancia de dar un buen testimonio personal. Pido tu bendición para cada uno de los que nos están viendo, nos están escuchando, que tú los fortalezcas, que fortalezcas su vida. Si tienen alguna dificultad, algún problema, tú también nos puedas ayudar. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos que si ustedes también tienen algún comentario, alguna cosa, bueno, pues pueden ponerla en la parte de los comentarios. También sus peticiones pueden ponerlas ahí. Nosotros vamos a estar orando por ellas en los programas que nosotros tenemos. Y les invitamos a que le den like a la página Distrito Ixtacomitán y se suscriban para que puedan recibir las notificaciones de los programas que tenemos. Que Dios esté con ustedes y nos vemos hasta la siguiente transmisión.